Bueno, antes de comenzar, vamos a poner presente. Recuerden el formato. Un momentito, el que no tenga el orden puesto en el nombre de usuario, recuerden, legajo, apellido y nombre, lo puede cambiar. ¿Sí? Yo les doy un minutito para que lo cambien. Legajo, apellido y nombre. Hay muchos de ustedes que no respetan ese formato, entonces es importante que esté así. No hace falta que le pongan paréntesis, nada. Legajo, apellido y nombre, y recuerden cambiarlo ya en lo que es la definición del nombre de usuario para que le quede para todas las sesiones en lo posible, ¿no es cierto? Bien, bueno, pongamos presente entonces en el chat, numeral legajo, numeral presente, recuerden. Voy a apagar la cámara. Ahí está, así se ve mejor la presentación. Bueno, antes de comenzar, quiero que repasemos un poquito. Vamos a repasar un poquito lo último que vimos la clase anterior, que nosotros nos quedamos en todos los conceptos que fueron apareciendo a lo largo de lo que fue la evolución de los sistemas operativos, ¿sí? Y hablamos de procesamiento en serie, hablamos de sistemas por lotes simples, y luego sistemas por lotes con programación, que si no me equivoco, creo que quedamos en este tema nosotros. ¿De acuerdo? ¿Quién me puede hablar un poquito, describir las características de esta última etapa? Sistemas por lotes con multiprogramación. ¿Qué recuerdan de lo que vimos en la clase pasada? ¿Alguien que levante la mano o pueden ir haciendo aportes por el chat? No hay problema. ¿Se actúan en pseudoparalelismo, dice Lucía, o se ejecutan en pseudoparalelismo? Bien. ¿Con qué objetivo? ¿Recuerdan? Optimizar el tiempo. Todavía dice corriendo en simultáneo. Hablamos de pseudoparalelismo, ¿sí? Están en simultáneo, ¿sí? En la memoria. ¿Sí? Comparten la memoria, los procesos de usuarios. ¿Con quién? Bien, maximizar el uso del microprocesador, ese es el objetivo, muy bien, respondió Ceballos. Reducir los tiempos de espera o inactividad del procesador, muy bien Agustín. Bueno, fíjense, ahí está bien, perfecto, optimizar el uso. ¿Y con quién comparten? Les preguntaba, ¿con quién comparten los procesos de usuario la memoria? Con el monitor. Comparten la memoria con el monitor, ¿sí? Que es, digamos, ya el sistema operativo. Porque no tan solo va a administrar el uso del micro con un proceso de usuario, sino que administra también la memoria, porque ya tiene que manejar más de un proceso de usuario, controla la entrada-salida, el disco, ¿sí? También, todo eso ya forma parte de las funciones del sistema operativo. Con los cambios que tuvieron que realizarse en esta etapa, el monitor residente debe abordar nuevas tareas. Por eso así nace el concepto de sistema operativos multiprogramados. La función del monitor ahora es la de administrar memoria,
gestionar el uso del CPU, es decir, realizar la planificación, y administrar el uso de los dispositivos, ¿sí? Cuando se desempeñan esas tareas, el monitor residente se transforma en un sistema operativo multiprogramado, porque no tan solo en la memoria vamos a tener al monitor y a un proceso de usuario, sino que tenemos al monitor y varios procesos de usuario. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, quedó claro eso, ¿no es cierto? La siguiente etapa, acá, perdón, seguimos hablando de lote con multiprogramación. En la multiprogramación o multitarea, que es lo mismo, se ejecutan varios procesos en forma alternada para aprovechar los tiempos muertos del procesador en las operaciones de entrada-salida. ¿Bien? En el sistema compartido, que es la siguiente etapa, ¿sí? Nosotros podemos tener en un sistema, por ejemplo, un sistema operativo que esté instalado en un servidor, que varios usuarios puedan acceder a este sistema a través de sus terminales, ¿sí? Este sistema es multiprogramado, implementa la multiprogramación, pero que bueno, a pesar de que es un servidor, tiene también recursos, muchos recursos de memoria, de disco, capacidad de procesamiento, pero sin embargo, cuando son muchos los usuarios, suele ser también escasos y hay que administrarlos. Entonces, un sistema de tiempo compartido debe garantizar que los usuarios puedan procesar sus trabajos. Es decir, garantizar que los usuarios puedan hacer uso de los recursos del sistema. En principio plantea que si n usuarios solicitan servicio al mismo tiempo, cada usuario dispondrá en promedio de 1 sobre n del tiempo del procesador, ¿sí? Entonces, un sistema de tiempo compartido debe garantizar que todos los clientes serán atendidos y que los procesos de estos clientes serán ejecutados y que ninguno de ellos va a morir de inanición, como se dice, cuando espera que se ejecute sus procesos y como no lo logra, debe irse, ¿sí? O retirarse del sistema. Bien, eso es el concepto de tiempo compartido. Bien, hasta aquí la primera parte, eso un poquito nos faltó la clase pasada. Y vamos a continuar con la segunda etapa de todo lo que esto que es introductorio, chicos, ¿sí? Yo le cargué a ustedes, no sé si han visto, en el aula virtual, ambas presentaciones y también una referencia a la bibliografía. Capítulo 2 del libro de William Stalin, ¿sí? Está toda esta primera parte que es introductoria y presenta los temas que vamos a ver durante todo el año. ¿Bien? Bueno, siguen poniendo presente en el chat. Bien. Sistemas operativos. Vamos a empezar con las características de los sistemas operativos modernos, es decir, después de haber analizado la evolución, ¿cuáles son las características que podemos encontrar en algunos de los sistemas operativos actuales? ¿Sí? Y también vamos a hacer una breve mención a Windows, sus características, su arquitectura y su forma de trabajo. Bien, todo lo que se refiere a Linux lo van a ver ustedes ya en el práctico, ¿sí? Por eso no hace falta que lo mencionemos aquí en el teórico. Me pregunta Agustín si solo el capítulo 2. El capítulo 2 de William Stalin lo vas a leer y estudiar para toda esta parte introductoria, solamente. ¿Sí? Ahí se presentan los temas y cada tanto el autor, cuando presenta los conceptos, te dice, esto lo vamos a desarrollar en el capítulo 4. Este otro tema lo vamos a desarrollar en el capítulo 11. Eso quiere decir que nosotros vamos a trabajar con prácticamente
casi todo el libro, igual con Tannenbaum, chicos. El capítulo 2 es simplemente introductorio. ¿Sí? Van a trabajar con los dos libros. Bien, características de los sistemas operativos modernos. Vamos a hablar de la arquitectura del núcleo. El kernel o núcleo del sistema operativo realiza las operaciones básicas, ¿sí?, o más importantes del sistema operativo. Y vamos a ver cómo fue evolucionando este kernel hasta lo que tenemos ahora, que llamamos microkernel. Vamos a hablar de otra característica actual de los sistemas operativos, que es la de ser multihilos, multiprocesamiento simétrico, de sistemas operativos distribuidos, y más que hablar de sistemas operativos distribuidos, vamos a hablar en el capítulo 7 de sistemas distribuidos, ¿sí? La característica del diseño orientado a objetos, ¿sí? Esas son las 5 características de los sistemas operativos modernos. Bien. Vamos a hablar del núcleo. El núcleo también fue evolucionando desde que apareció como sistema operativo, como monitor, cuando comenzó el procesamiento por lotes simples, ¿sí? Se empezó a programar el núcleo del sistema operativo, que es la parte central, y se empezó a programar sin arquitectura, se lo llama monolítico, ¿sí? Entonces, como si fuera todo un gran programa que puede llamar a sus rutinas, de acuerdo a los servicios que tenga que dar o las funciones, pero tiene muy poca estructura. Núcleo monolítico. Las desventajas de tener esta forma de trabajo es que las actualizaciones a este núcleo eran muy difíciles, muy engorrosas, un código con muchas líneas, ¿sí?, muchas líneas de programación. Entonces, bueno, esa es la principal desventaja. La otra es que si tenemos un núcleo que debe estar siempre presente en la memoria, y que es enorme porque es monolítico, bueno, nos ocuparía la mayor parte de la memoria principal. Entonces, bueno, a medida que siguió evolucionando el sistema operativo, se diseñó el núcleo por capas. Es decir, cada capa tenía una función específica. Y estas capas se iban comunicando y pidiendo servicios unas a otras, que es parecido a lo que tenemos ahora, pero nosotros lo llamamos ahora micronúcleo. Habíamos dicho que la principal desventaja de tener un kernel o un núcleo muy grande es que nos ocuparía mucho espacio en la memoria. Lo mismo si estuviera planteado por capas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es diseñar un micronúcleo o microkernel en donde estén algunas y las funciones más principales, más importantes que deba manejar el núcleo. Todas estas funciones se ejecutan en un modo privilegiado, es decir, que pueden acceder a todos los datos y a los dispositivos periféricos, y se ejecutan en modo núcleo o modo privilegiado, ¿sí? Hay sistemas operativos que tienen un micronúcleo o microkernel híbrido que le llaman, es decir, que no es puro, como son algunos de los sistemas operativos que nosotros estamos usando, ¿no es cierto? Como lo es Windows, o como lo es Linux también. Pero sí implementan este kernel en módulos. Módulos que se pueden modificar, es decir, si hay que modificar algo del núcleo, no hace falta tocarlo a todo, sino un módulo específico, de acuerdo al servicio que se quiera actualizar o corregir. Y estos módulos pueden incorporarse al kernel o quitarse. Es decir, que son núcleos modulares. No son micronúcleos puros, son híbridos, ¿sí? El sistema operativo se divide en módulos pequeños y bien definidos. Bien definidos, ¿por qué?
porque cada módulo tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, un módulo que lleve a cabo la comunicación de procesos. Otro módulo que lleve a cabo la planificación. Otro módulo se encarga del manejo de la memoria y de la memoria virtual, ¿sí? Otro módulo se encarga de las interrupciones, por ejemplo. Mateo creo que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Hola, profe Manuel. No sé si se Manuel. escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Quería bien preguntar qué sería físicamente el núcleo, porque es una parte como bien del sistema operativo, por lo que entiendo. Y es, digamos, el que administra todo esto que estás explicando, pero físicamente no. Ese como que administrame un poco los recursos, ¿bien? No. Bien. Dijimos que el sistema operativo es un programa, pero en realidad es un conjunto de programas que te permiten manejar la computadora y que le da servicio a las aplicaciones de usuario, permite que el usuario también le dé órdenes, ¿no es cierto?, al sistema operativo. ¿Bien? Y es programa, y parte de este programa tiene funciones críticas, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos núcleo o kernel del sistema operativo. Pero son programas, ¿de acuerdo? Bien, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, ya vamos a ver si tenemos otra gráfica para que ustedes lo puedan ver mejor. El microkernel se ejecuta en modo núcleo, como habíamos visto, y los servicios se dividen en procesos cliente y procesos servidores. Es decir, como ya no estamos hablando de un gran programa monitor, ¿sí?, modular, monolítico, sino que ahora está diseñado en módulos, ¿sí? Esos módulos tienen una función específica. Entonces, si hay otro módulo que pide una tarea o que pide un servicio, el módulo que puede responder a eso se llama servidor. Y el módulo que lo pide se llama clientes. Entonces, los mismos módulos del sistema operativo se convierten en clientes o servidores de acuerdo a la tarea que estén desempeñando. Generalmente los procesos en este tipo de arquitectura se comunican a través de mensajes, ¿sí?, o llamadas a procedimientos locales, que se le dice. Bien, también tenemos los servidores que ya actúan de interfaz o atienden a las aplicaciones de los usuarios, ¿sí?, donde las aplicaciones de los usuarios son los clientes y el módulo el servidor. ¿De acuerdo? Romina levantó la mano. Profe, ¿cómo se llama el modo, los mensajes con los que se comunican? No, el mensaje es una herramienta. Sí. La comunicación de procesos se realiza a través de mensajes, que es una estructura de datos. Ok. Gracias. ¿Sí? Bien. La otra característica es la de multihilos. ¿Sí? Es la de reconocer el concepto de hilos y manejar más de un hilo, en tal caso, multihilo. ¿Sí? Pero para poder hablar de hilos, tenemos que poder hablar de procesos. ¿Habíamos hablado la clase pasada de procesos? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, habíamos dicho, entonces, me dice Agustín si la BIOS es un sistema operativo aparte. La BIOS es un software que chequea, o son rutinas de entrada-salida, chequea todas las conexiones al hardware que tenés instalado en la computadora. ¿Sí? No forma parte del sistema operativo la BIOS, pero es un software, sí, de muy bajo nivel. ¿Bien? Bien, entonces dijimos, proceso es un programa en ejecución. El programa dijimos que es un conjunto de instrucciones
que deben subir a memoria para ejecutarse. El proceso es un programa en ejecución que consume recursos, ¿sí? Tiene recursos asociados. El primer recurso que debe asociarse al proceso es el poder asignarle memoria. Tiene que subir a memoria para que pueda ejecutarse. ¿De acuerdo? Este programa o proceso tiene un hilo de ejecución, es decir, las instrucciones que tiene se van a ejecutar en cierto orden, en forma secuencial, ¿sí? Entonces, si se ejecutan así, podemos hablar de que tiene una traza o hilo de ejecución, en el caso de que sea monohilo, si tiene una traza o secuencia de ejecución. Bien, si el sistema operativo reconoce que ese programa se puede ejecutar o que ciertas partes del programa se pueden ejecutar en forma paralela, está reconociendo distintas trazas de ejecución, estaría reconociendo multihilos. Ahora bien, es el programador el que diseñó el programa, por ejemplo un programa en C, el que deberá diseñarlo para que se ejecute en hilos. Es decir, hay instrucciones en los distintos lenguajes de programación que les va a permitir a ustedes crear hilos. Entonces, ustedes como diseñadores, como programadores, tienen que aprender a manejar los hilos. Entonces, a reconocer segmentos del programa que puedan ejecutarse en paralelo. Entonces pueden crear hilos para que se ejecuten en paralelo o en pseudoparalelismo si tienen que compartir un solo microprocesador. Y el sistema operativo tiene que tener la característica de reconocer esos hilos y ejecutarlos como tales. No ejecutar todo como un solo proceso, ¿sí? Con una sola traza de ejecución, sino ejecutarlo como con varios procesos, y si tenemos un micro, como la mayoría es ahora, con varios núcleos lógicos, en cada núcleo lógico del microprocesador podrá ejecutarse un hilo. ¿Bien? Eso es una característica del sistema operativo. Bueno. Como ejemplo, podemos citar un navegador web, ¿bien? Que no es parte de un sistema operativo, sino que es un programa de aplicación que fue diseñado por los programadores, y puede haber sido diseñado para ejecutar un hilo cuando debe leer las imágenes de la red, ¿sí? Y otro hilo para poder mostrarlas por pantalla. Entonces, en el caso de que esto se ejecute como un solo proceso, una sola traza de ejecución, se llama monohilo. Entonces, en una primera instancia, el navegador obtiene la imagen 1, luego la muestra, luego busca la imagen 2, la muestra, luego busca la imagen 3 y la muestra. De esa manera, estaría implementado el navegador como monohilo. En el caso que el sistema operativo reconozca multihilos y lo maneje como procesos, incluso no son totalmente independientes porque vienen de un mismo proceso padre, los hilos, sino que los va planificando incluso en paralelo. Fíjense, la idea en el caso de multihilo es tener el hilo 0, por ejemplo, que se ocupa de buscar y obtener las imágenes de la red, obtiene la imagen 1, la carga memoria, luego la imagen 2, la deja en memoria, la imagen 3, y el hilo 1 en forma paralela puede ir mostrando la imagen 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces aquí habría, fíjense, obtener la imagen 2 y mostrar la imagen 1, un paralelismo real. Entonces tenemos la misma aplicación, el navegador, implementando su trabajo con dos hilos de ejecución. ¿Bien? Bueno, habían preguntado si son 2 hilos por núcleo del procesador. Ustedes tienen que ver las características en su arquitectura, ¿sí?
Entonces, recuerden que te podían ver con clic derecho en el administrador de tareas. Cada uno tiene que ver qué arquitectura tiene, ¿ok? Esto va cambiando, a ver el CPU. Ahí tenemos. Yo tengo 2 núcleos y cada núcleo tiene 2 procesadores lógicos. En esta arquitectura, este microprocesador Intel, no sé el número de serie que tiene el procesador, me tendría que fijar, pero cada uno de ellos va cambiando. A ver, José levantó la mano. Sí, profe, ¿se escucha bien? Sí. Tenía una pregunta. Viste que generalmente nos interesaría que los programas que se ejecuten, todo, lo usen multihilos porque son más procesos que se ejecutan al mismo tiempo, entonces es más rápido, ¿no? Pero, ¿usted sabe si hay alguna situación, quitando por ejemplo que el procesador no tenga la capacidad, que sea un mal procesador, ¿hay alguna situación en la cual nos interesaría tener un solo hilo en vez de que sea multihilo? No sé si te interesaría. Lo que sí sé que puede haber situaciones en las que no puedan implementarse como multihilos. ¿Sí? Claro, Es decir, que el programa que vos quieras desarrollar no puedas, porque una secuencia está ligada a la otra y no lo podés separar, ¿no es cierto? No lo podés claro, hacer que pero corran en paralelo. generalmente nos interesa llegar al multihilo porque siempre nos va a traer ventajas, ¿no? Es mejor porque vos podés aprovechar la capacidad de procesamiento que tiene el microprocesador. Sin Claro, embargo, en ciertas situaciones, como en el caso del núcleo, el núcleo no se ejecuta en hilos, él mismo. Ejecuta todos los demás, ¿no es cierto? Aplicaciones de usuarios, incluso ciertos niveles más altos de los servicios que da como multihilo. Pero el propio kernel núcleo no se implementa con hilos. ¿Para qué? Ya vamos a ver cuando veamos procesos más en profundidad. Los procesos cambian de estado, ¿sí? En lo que es la multiprogramación. Entonces se produce lo que se llama cambio de contexto. Es decir, cuando un proceso deja el control del microprocesador y el sistema operativo le da el control a otro proceso. Hablamos de multiprogramación. Cambiar de un proceso a otro, del proceso A al proceso B, eso se llama cambio de contexto y consume mucho tiempo administrativo del sistema operativo. ¿Qué sería esto, no es cierto? Manejarlo con hilos. Si tenemos un solo microprocesador, aquí habría muchos cambios de contexto para manejarlo de esta manera. Si tenemos varios procesadores lógicos, no sería tanto, pero el kernel, como no quiere afrontar ese gasto administrativo de cambios de contexto, no se ejecuta en hilos, ¿sí? Se ejecuta como procesos o como un monohilo directamente. No sé si respondo tu pregunta. sí, sí, se entendió, gracias. Bien. Que pregunta Agustín que es un cambio de contexto, ya lo vamos a profundizar más adelante, Agustín, pero es el cambio, todo el movimiento administrativo que debe realizar el sistema operativo cuando pasa de un proceso A un proceso B, ¿no es cierto? Se está ejecutando A, el proceso A necesita abrir un archivo, entonces debe esperar, y el sistema operativo le da el control del procesador al proceso B de usuario, ¿para qué? Para, dijimos, aprovechar la potencia de la capacidad de procesamiento del micro y que no esté inactivo. Entonces, guardar todos los datos del proceso A, todo el contexto de A, y poner en el microprocesador todos los datos del proceso B o recomponerlo, si ya estuvo anteriormente ejecutándose, eso es lo que vamos a llamar un cambio de contexto, más todas las estructuras de control que deberá actualizar el sistema operativo en esa tarea. Y es un gasto administrativo importante para el sistema operativo porque debe planificarse y ejecutarse como un proceso más para poder ejecutar todas esas tareas.
Bien, bueno. La técnica de multihilos es una técnica donde un proceso que está ejecutando una aplicación se divide en hilos, y estos hilos se ejecutan concurrentemente, es decir, concurren en el tiempo, están todos presentes en memoria y comparten el uso del microprocesador. ¿Bien? El hilo es un contexto de ejecución que se planifica de manera independiente. ¿Sí? Entonces, si tenemos el hilo 0 y el hilo 1, como teníamos anteriormente, el sistema operativo los va a planificar como si fueran procesos independientes, por más que nacieron del proceso original, que es el navegador web. Un hilo se ejecuta secuencialmente y es interrumpible para que el procesador pueda ceder el turno a otro hilo. Nosotros estuvimos hablando de rupturas naturales y de entrada-salida, ¿sí? Voy a volver rápido acá. Perdón, la otra presentación. Estuvimos hablando de rupturas naturales y de un segundito, de operaciones de entrada-salida. Bien, acá, esto quería mostrar. Y dijimos, bueno, si hay una ruptura natural, una operación de entrada-salida, el programa A se suspende y pasa a ejecutarse el programa B. Pero a veces hay procesos que no tienen rupturas naturales. Simplemente son de ejecución y nada más, no piden ningún dato, no buscan un archivo, nada. Entonces, en esos casos, el sistema operativo, como debe garantizar que los demás procesos también puedan ejecutarse, tiene la posibilidad de interrumpir el proceso. Es decir, en el tiempo compartido, los sistemas operativos le asignan a cada proceso un tiempo de ejecución, que lo vamos a llamar quantum. Si en ese tiempo de ejecución no hay una ruptura natural, es decir, no hay una operación de entrada-salida, el sistema operativo lo interrumpe al proceso, ¿sí? Le quita el control del micro y planifica a otro proceso, ¿sí? Entonces, puede interrumpirlo una vez terminado el quantum. ¿De acuerdo? Bien, bueno, sigo adelante con esto para poder avanzar. Un proceso es un conjunto de uno o más hilos. En el caso de que maneje monohilo o no cree hilos, es una sola traza de ejecución. ¿Bien? ¿Se entendió esto de los hilos, chicos, o tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, ya les voy a hacer alguna preguntita para que ustedes contesten, así están más despiertos. ¿Sí? Bueno, la otra característica de los sistemas operativos modernos es el multiprocesamiento simétrico. ¿Bien? Es decir, el sistema operativo deberá asignarle a los núcleos lógicos que tiene su microprocesador en forma equitativa, lo hace por defecto, la ejecución de los hilos. Todos los procesos están en la memoria, ¿sí? Comparten la memoria, y por el bus del sistema, estos procesos o estos hilos se planifican cada uno en algún núcleo lógico del procesador. ¿Sí? Cuando la carga de cada núcleo es equitativa, estamos frente a lo que es multiprocesamiento simétrico. Esto es lo que hacen por defecto, ¿no es cierto? Después existe la posibilidad de asignar un proceso a un determinado núcleo para que siempre lo ejecute un núcleo en particular, y ahí ya estaríamos modificando esa carga que planifica el sistema operativo, pero eso se puede hacer. En otros casos existe un microprocesador que solamente ejecuta el sistema operativo y los otros procesadores ejecutan procesos de usuario. Esta técnica se llama maestro-esclavo. Bueno, pero ya esta técnica después, más adelante, la vamos a explayar. Por ahora, por defecto, los sistemas operativos manejan el multiproceso
simétrico, es decir, repartir en forma equitativa la carga en los microprocesadores para la ejecución de los procesos o los hilos. El overclock, si lo podés googlear, me parece que no es, sino que es aumentar la frecuencia del reloj, llevarlo mucho más alta de lo que pueda soportar o de lo que tiene definido el micro, llevarlo al máximo. Eso ahí te está contestando Agustín Uber. En ciertos casos es conveniente, en otros no. Y depende de la carga del sistema. Bien. Multiprocesadores comparten la misma memoria y comparten los dispositivos de entrada-salida. Estos están interconectados por un bus de comunicaciones. El bus interno del micro, ¿sí? Cuando tenemos todo en un solo integrado, como en el caso de las notebooks tradicionales o comunes a las cuales accedemos, pero en el caso de que tengan muchos procesadores, están todos conectados al bus del sistema, ¿sí? Todos los procesadores, fíjense, ejecutan las mismas funciones, por eso el procesamiento es simétrico, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esta técnica frente a un solo procesador? Por supuesto, incrementar el rendimiento. ¿Sí? Más que todo ahora con el manejo de hilos, donde los hilos se ejecutan en paralelo, son hilos que pertenecen a un mismo proceso o no, o a otros procesos. ¿Mm? Si alguno de los micros falla, toda la carga de procesamiento se puede derivar a los otros microprocesadores y podemos estar frente a un crecimiento incremental, es decir, a medida que podemos comprar más tecnología e ir agregando microprocesadores, incrementamos la capacidad de procesamiento del sistema. ¿Mm? Y podemos, la escalabilidad, en ese caso, por la cantidad de procesadores que podemos introducir al sistema. ¿Bien? Bueno, la otra característica es la de los sistemas distribuidos, ¿sí? Un sistema operativo distribuido es donde los usuarios pueden acceder a los recursos remotos de la misma manera que acceden a recursos locales, ¿sí? De esta manera se proporciona al usuario la ilusión de que estamos frente a una sola máquina grande, con mucha capacidad de procesamiento, siendo que esto está conformado en realidad por un conjunto de computadoras separadas, ¿sí? Puede ser un solo servidor que de este servicio o un conjunto de servidores que los vamos a llamar clúster. Este tema lo vamos a desarrollar en el último capítulo, ¿sí? Pero no vamos a hablar en el último capítulo específicamente de los sistemas operativos distribuidos, porque estas implementaciones son bastante escasas, son muy raras. Sí, estar frente a un sistema operativo distribuido puro, vamos a decir así. No es Windows, ni es Linux, ni es Unix, son otro tipo de sistemas, ¿sí? Pero sí, nosotros vamos a hablar de sistemas distribuidos. Es decir, los sistemas con los cuales nosotros tenemos en contacto en forma diaria, operan con este concepto, están distribuidos, ¿sí? Es decir, la capacidad de procesamiento está dividido o repartido, una parte en forma local y la otra en forma remota, ¿sí? Y nos da la ilusión a nosotros de estar accediendo, quizás localmente o directamente en forma remota frente a una gran computadora, y no.
El pedido de procesar los datos que yo pueda hacer se puede dar en un servidor de Argentina, se puede dar en un servidor de China, China digo por decir, ¿no? O de Francia, o de España, pero eso no lo sabe. Agustín levantó la mano, ¿puede ser? No, Valentín, profe. Valentín, bueno. Sería como una red, digamos, de computadoras conectadas. Exacto, están conectadas en una red, si están remotas, ¿no es cierto?, lejos una de otra, y si esa capacidad de procesamiento está concentrado en alguna parte, es como, es como si fuera una gran empresa que tiene gran capacidad de procesamiento. Bueno, todas están conectadas en red local, ¿no es cierto? Claro. En este caso. Ejemplos, a ver, para que podamos ir entendiendo. Fíjense, el procesamiento de los datos está distribuido entre diferentes máquinas. Por ejemplo, no hablo de sistemas operativos, vamos a hablar de sistemas distribuidos. Por ejemplo, Twitter, Google, Netflix, Mercado Pago, todas estas aplicaciones están distribuidas. Entonces, inicia el procesamiento de los datos en forma local, por ejemplo, en el celular. Y luego es atendida o termina el procesamiento de los datos en algún servidor. Esa aplicación está distribuida, ¿sí? Y la capacidad de procesamiento de los datos está repartido entre lo que es el aparato, el celular, o la compu, notebook de ustedes, y el servidor en donde sea atendido ese pedido. ¿Se entiende? Ese es un sistema distribuido. Estos sistemas, de la forma en que están implementados, permiten que los sistemas operativos diferentes se comuniquen. Entonces, en el que tenemos en el celular, podemos tener Android. Que tenemos en un servidor, podemos tener Unix, o Windows Server, no sé, cualquier otro sistema operativo, y permiten la transferencia de datos y el procesamiento de datos, ya sea local o en el servidor. Por supuesto que hay otros software que intervienen en la comunicación y actúan de interfaz en esta comunicación entre diferentes sistemas operativos y entre las aplicaciones. Todo esto lo vamos a desarrollar recién en el capítulo 7, como les decía. ¿Bien? Permiten que las aplicaciones se ejecuten en varios procesadores al mismo tiempo. Bien, multiprocesamiento. Y por último, tenemos sistemas operativos diseñados a objetos, donde la característica es la de facilitar el desarrollo de herramientas distribuidas y sistemas operativos distribuidos, ¿sí? Para estos sistemas operativos, todo elemento es un objeto. Ellos, al crear un proceso, en realidad están creando un objeto al cual le pueden asignar atributos, ¿sí? Un proceso, un archivo, un dispositivo periférico, todo, por ejemplo, para Windows específicamente, todo es un objeto. Puede crear, modificar los atributos o eliminarlo a ese objeto, ¿sí? Ese objeto lo identifica con un número. Y bueno, es una forma de trabajo, ¿sí? Y de esa forma les es más fácil poder implementar todas las que sean aplicaciones distribuidas también. Un objeto puede controlar la exclusividad de los accesos a su estado, ¿sí? A través de los métodos de auditoría que le llaman, ¿sí? Implementan ciertos métodos de auditoría que permiten el control y permiten implementar la seguridad sobre los objetos, sobre un proceso, sobre un archivo, ¿sí? Sobre un dispositivo, etc. Bien, es una forma de trabajo. Bien, ¿preguntas hasta aquí, chicos? No, profe, todo No, claro. profe, por ahora no. Yo les hago una consulta, si ustedes lo responden por el chat, con la estructura que ya habíamos hablado, numeral legajo,
numeral respuesta, ¿sí? ¿En qué consiste la característica de tiempo compartido? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, No ¿en qué escuché bien. consiste la característica, en lo que es la evolución o la forma de trabajo, de tiempo compartido? Tiempo compartido, ¿en qué consiste ese concepto? ¿O qué debe garantizar? También pueden responder. A ver, ¿qué pasa? ¿Tan poquitos? Bien. ¿Están respondiendo bien? Perfecto. Vamos, contesten todos. Recuerden que estos tipos de preguntas forman parte de la asistencia. Quizás la respuesta no sea tan corta, pero bueno. Ahí está, bueno, mientras ustedes contestan, no dejen de contestar, continúo. Bien, bueno, ¿qué nos queda por ver ahora? Es hablar un poquito del sistema operativo Windows. De Linux, les decía, van a hablarlo, o si ya lo hicieron, directamente en el práctico, ¿sí? El profe les va a presentar el sistema operativo Linux. Ya tuvieron la clase de instalación que lo dio Juliana. Bueno, después ya van a comenzar a utilizarlo a Linux. Vamos a hablar de la arquitectura, ¿sí? De cómo está diseñado este sistema operativo y de la forma de trabajo, modelo cliente-servidor, que bueno, algo estuvimos hablando ahora. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo fue evolucionando este sistema operativo? Fíjense que aparece, los primeros conceptos aparecen entre 1970 y 1980 como sistema BMS, versión 1, y prácticamente en esa época, o antes del 70, aparece Unix Bourne. Unix es un derivado de Minix. Minix es un sistema operativo con un núcleo pequeño, que fue desarrollado por uno de los autores que vamos a trabajar este año, que es Andrew Tannenbaum. Bien, Stalin también, bueno, son todos de la misma época, con grupos de trabajo que estaban siempre comunicándose. Unix fue evolucionando en sus versiones, en versión pública, versión 6, 1980, y a la par aparece, a partir de 1990, Windows NT. Pero antes de Windows NT 3.1, había otros Windows, Windows 3, y antes de Windows estaba DOS, MS-DOS, ¿sí? Que fue creado por el dueño de Microsoft, y que era un estudiante cuando tomó las ideas por los principios de diseño de Unix. En lo que es la evolución aparece después del 90, en el 95 Windows NT, porque aquí cambia, el gran cambio es el sistema de archivos. El sistema de archivos NT principalmente implementa mayor seguridad en los datos, ¿sí? Y confiabilidad. En la siguiente evolución, NT4, y bueno, sí, ya después hace como toda una escalada muy rápido hasta llegar al Windows actual que ya se está instalando, que es Windows 11. ¿Sí? Sin embargo, a partir de NT conserva este sistema de archivo NT, pero por supuesto que lo fue mejorando
lo fue mejorando en cuanto a seguridad, en cuanto a cifrado, encriptación de los datos, etc. Sobre todo apuntamos a la seguridad, ¿no es cierto? Y al aprovechamiento del espacio de almacenamiento. Después tenemos otro gran sistema que marcó, fue Windows XP, muy estable XP. Hay muchos que lo tienen implementado en máquinas más viejas o en máquinas virtuales, porque este sistema operativo, como les digo, fue muy estable, es decir, que tenía muy pocos problemas. Por supuesto que como va evolucionando el hardware, empieza a quedar obsoleto, ¿sí? Y bueno, después estabilidad puede llegar a verse acá en Windows 10, con respecto a Windows 8 y los anteriores. En 1995, Linus Torvalds, fíjense, crea Linux. Linus Torvalds crea un kernel, un núcleo, y le pide ayuda a la comunidad de programadores, es decir, que lo hace público a su trabajo, y permite que los programadores del mundo puedan aportar sus ideas. Y al hacerlo público, permite que otros grupos de trabajo y otras empresas desarrollen sobre ese núcleo, sobre ese kernel, distintas utilidades. Y entonces aparecen todas las distribuciones, ¿cierto? Como habíamos hablado. Sin embargo, ese núcleo o kernel que mantiene todas las operaciones básicas de un sistema operativo fue evolucionando. Versión 1, 2, versión 3, fíjense, apareció a partir de 2010, y ahora a partir de 2019 tenemos la versión 5. ¿Sí? Este núcleo no es actualmente un microkernel, sino que es modular, al igual que el núcleo de Windows. ¿Sí? Son modulares, es decir, que son híbridos. ¿Bien? No son microkernels puros. Sin embargo, manejan el concepto, estos núcleos, de clientes-servidores. Bueno, tiene una arquitectura modular Windows, es decir, que brinda la flexibilidad de poder eliminar un módulo o modificarlo y volverlo a cargar, pero eso lo hace solamente Microsoft. En el caso de Linux también tiene esa flexibilidad, pero lo puede hacer cualquier desarrollador, ¿sí? Porque es libre. Tenemos los binarios y los códigos que pueden actualizarse, ¿sí? Bien, por ejemplo, estos módulos, algunos hacen referencia a el administrador de entrada-salida, es un módulo, el administrador de objetos es otro módulo, el que realiza el control y seguridad e implementa lo que es las auditorías es otro módulo, el administrador de procesos y de hilos, el módulo que brinda servicio de llamadas a procedimientos locales, es decir, el que maneja la comunicación a través de mensajes, ¿sí? El administrador de memoria virtual, ese es otro módulo también, el administrador de caché, el administrador de ventanas, todos son módulos. Cada uno brinda el servicio para el cual fue creado, ¿sí? Y si tiene que hacerle un pedido a otro módulo, el que hace un pedido es un cliente, y el que satisface ese pedido es un servidor, como yo les había dicho. La estructura de Windows separa lo que es el software que le da servicio a la aplicación, o el software que está orientado a la aplicación, y el software del sistema operativo. ¿Sí? Están en distintas capas. El software orientado a la aplicación se ejecuta en un modo usuario. El modo usuario no tiene tantos privilegios, no accede a los datos ni a los periféricos. En cambio, el software del sistema operativo se ejecuta en modo privilegiado o modo kernel, ¿sí? Esta parte del sistema operativo, recuerden que estamos trabajando con un kernel reducido o modularizado. Esta parte del sistema operativo está compuesto por el sistema ejecutivo,
y el sistema ejecutivo tiene los módulos que yo le mencioné antes, ¿recuerdan? El administrador de entrada-salida, el administrador de objetos, el monitor de seguridad, el administrador de procesos y hilos, todos esos módulos comprende el sistema ejecutivo. El kernel y el HAL, ¿sí? Esto está implementado esta parte está implementada en capas. El kernel, el HAL es la capa de abstracción de hardware, ¿sí? Y los controladores de dispositivos. La placa de abstracción de hardware, que lo llama HAL, ¿sí? Tiene como función, hace que el bus del sistema de cada máquina, los controladores de DMA, el controlador de interrupciones, todo ese hardware que está en módulos de memoria, ¿sí? Parezcan que son los mismos para el núcleo del sistema operativo. ¿Con qué objetivo? Para facilitar la comunicación entre el sistema operativo y el hardware, primero. Y segundo, para que Windows pueda implementarse sobre cualquier arquitectura, para que sea portable, quiere decir esto. Es decir, que yo puedo instalarlo en la mayoría de las computadoras que estén en el mercado a Windows. ¿Gracias a qué? A esta capa de abstracción de hardware, o HAL. Bien, la siguiente capa es el kernel, que está formado por los componentes fundamentales del sistema operativo. Aquí tenemos módulos que administra la planificación de los hilos, se ocupa de los cambios de contexto, que yo lo había mencionado y ya lo vamos a explayar, la gestión de las interrupciones. Recuerden que el sistema operativo se comunica con el micro a través de interrupciones y los dispositivos periféricos se comunican con el micro también a través de interrupciones, relojes del sistema y los módulos de memoria. ¿Sí? Después tenemos controladores de dispositivos, que incluyen tanto lo que es el sistema de archivo, porque tiene que manejar el disco, ¿sí? Como a todos los otros dispositivos de hardware. Es la función que tiene este módulo. Fíjense en el gráfico acá, si se puede ver, el kernel con todos los módulos que tiene el ejecutor de Windows, todos estos son los módulos que yo le había mencionado, la capa HAL, el controlador de dispositivos, todo esto, el sistema de hilos o trazas, todo esto está bajo la línea de puntos, que divide a todo este software. Las que están por debajo es un software con privilegio. Se ejecuta en modo kernel, es decir, que pueden acceder a los datos y a todo el hardware. ¿Sí? Los que están por encima de la línea de puntos son los que se ejecutan en modo usuario, sin privilegios. Y ahí están las aplicaciones de los usuarios, ¿cierto? Los que le dan servicio a los procesos y los que le dan soporte a los procesos. Y todos estos, este software, le envían órdenes al sistema operativo, fíjense a través de la flechita, y cada una de ellas se implementa con este software intermedio que es las bibliotecas. La biblioteca lo que hace es la traducción de los pedidos, ¿sí? Y se transforman en órdenes o llamadas al sistema. ¿Sí? Porque todas deben hablar en un lenguaje común. Esta estructura es de Windows 2000. Sin embargo, los demás no difieren mucho en lo que está planteado aquí. ¿Sí? Hemos tomado uno para tomarlo en forma general. No todos tienen lo mismo, pero bueno, son todos muy parecidos. ¿De acuerdo? Emilio levantó la mano. Sí, profe. Cuando se crea todo esto a través de programación, ¿se utilizan lenguajes de bajo nivel o no? Los sistemas operativos están programados en lenguajes como Assembler o como C,
o alguno parecido, ¿sí? Los núcleos. Después todo lo demás no es de bajo nivel. ¿Sí? Bien, Conozco mayormente Linux, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite ver. Tenemos parte del kernel programado en Assembler, luego las actualizaciones y toda la modularización que se hizo está programado en C, y algunas instrucciones o comandos están programados en las mismas instrucciones que reconoce el shell o intérprete de comandos de Linux. ¿Se entiende? O sea, a medida que vamos subiendo de nivel, va cambiando el lenguaje con el cual nosotros nos manejamos. ¿Sí? bien. Y El sacando kernel, C, ¿qué otro hay? Porque vi que C es como un lenguaje común entre los sistemas operativos. sí, no sé mencionarte otro. Bien. No sé Windows en qué lenguaje está. Eso no. Es muy poco lo que Windows publica también. Así que, pero bueno, es muy posible que esté en algún C o alguno parecido. He visto algunos anuncios que dicen que ya quieren dejar C, pero bueno, es menos probable. Podemos investigar, a ver quién me dice en qué lenguaje está diseñado o programado el kernel de Windows que podemos encontrar. Bueno, esto es lo mismo que teníamos antes, pero más simplificado y más generalizado para todos los Windows. Bien, dividimos ejecución en modo usuario y en modo núcleo, y es lo mismo que teníamos antes, el sistema ejecutivo y sobre él, bajo él las capas, ¿sí? Esto es para generalizar para todos los sistemas Windows. Bien. ¿Cuáles son los componentes o los módulos que podemos encontrar que se ejecutan en modo usuario? Procesos de soporte de sistemas, procesos de servicios, aplicaciones y subsistemas de entorno, que son estos que están acá, ¿sí? Que le dan servicio a las aplicaciones de usuario. Que estén al mismo nivel no quiere decir que no le estén dando servicio a las aplicaciones, ¿sí? Le dan servicio a las aplicaciones y para ello le hacen pedidos al sistema ejecutivo, al kernel. Cuando se traducen estos pedidos y se pasan al sistema operativo, se lo hacen a través de llamadas al sistema, ¿sí? Cuando se llama a la porción central o a los módulos que se ejecutan en modo núcleo. Bien. Los componentes que se ejecutan en modo núcleo es el sistema ejecutivo, el kernel, la capa de abstracción de hardware, los controladores de dispositivos y todo lo que es gestión de ventana y gráficos. Fíjense que esta gestión de ventanas se ejecuta también en modo privilegiado. No quiere decir que forme parte del núcleo, ¿sí? Sino estamos dividiéndolo en modo de ejecución. ¿Bien? Los módulos del ejecutivo, que yo se los había mencionado, estos sí corresponden también, a pesar de ejecutarse en modo núcleo, están más cercanos al kernel. Administrador de objetos, es decir, que los va a crear, modificar, borrar. Administrador de entrada-salida, donde se incluye todo lo que es archivos, procesos, memoria virtual, seguridad, caché, reconocimiento de dispositivos, consumo de electricidad, configuración general del sistema y el administrador de llamadas a procedimientos locales. ¿Esto corresponde a qué? A la comunicación entre los procesos. Generalmente a través de mensajes. Digo generalmente porque, bueno, cada sistema operativo es diferente, pero bueno, estamos hablando ahora de Windows. Trabaja con este sistema modelo cliente-servidor.
¿sí? Esta forma de trabajar lo que hace es simplificar el sistema ejecutivo, ¿sí? Mejora la fiabilidad y las aplicaciones se comunican de manera uniforme a través de mensajes. ¿Bien? Y proporciona una base adecuada para lo que es la implementación de sistemas distribuidos. ¿Bien? Recuerden que yo les había dicho que no necesariamente una aplicación una aplicación de usuario es un cliente que pide un servicio a algún módulo del sistema operativo. El servicio le puede responder en el momento o dar servicio o pedir algo al sistema operativo. Si este servidor debe pedir que el sistema operativo ejecute algo, se transforma en cliente y los módulos internos del kernel son servidores. O los módulos del ejecutivo, más bien dicho, son servidores. ¿Sí? Esto es una forma de trabajo, que aquí en el cliente no necesariamente podemos ubicar a las aplicaciones de usuarios solamente, ¿sí? Sino que también a módulos del sistema. ¿Bien? De la misma manera trabajan los sistemas distribuidos. Y la petición se realiza a través del paso de mensaje y la respuesta también se realiza a través de pasos de mensajes. Sí, Santiago. ¿Sí? Son formas de trabajo que se aplican entre los distintos niveles. ¿Es así? Entonces, si nosotros, a ver, si puedo volver. Nosotros aquí tenemos que la aplicación de usuario le harán un pedido, son clientes, ¿ah? Al subsistema DLL, y acá DLL, al traducir, pasa a ser cliente del sistema, de lo que todo se ejecuta en modo núcleo. Y estos pasan a ser servidores. ¿Sí? El proceso de servicios puede dar respuesta de alguna manera a alguna aplicación de usuario y sería ya un servidor, y así etc. ¿Sí? Todos son clientes y todos son servidores, salvo por supuesto las aplicaciones de usuario que son clientes. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a la forma de trabajo. Bien, aquí les agregué en la presentación de dónde van a ir estudiando, porque como todavía no tenemos cargada la modalidad en donde está detallado esto, bueno, para que sepan. ¿Sí? Toda esta parte introductoria es de Stalin. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer una preguntita más para que nos quede a modo de asistencia. Bien, ¿qué recuerdan ustedes o qué les quedó, no es cierto, de lo que es un sistema distribuido? Contesten por el chat. Numeral legajo y numeral respuesta. A ver qué idea tienen ustedes de lo que es un sistema distribuido. Nadie contesta. ¿Qué pasó? Ahí está, ahí empezaron a contestar. Estábamos escribiendo, profe. Ah, bien aquí Mariano. Perfecto, Alejandro. También pueden contestar en base a cómo es el procesamiento de datos. Bien, también. Brian contestó bien. Bueno, contesten todos, chicos. Vamos. A ver. Sí, quizás la respuesta es un poquito larga, pero bueno.
Así ya les hago una pregunta más y terminamos. Ahí estamos. Son 83 y me han contestado 50 nada más. ¿Los demás? Todos tienen que contestar. Bueno, faltan, chicos. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, No sé si se escucha ahí porque tengo... se sí, escucha bien. sí, esta presentación PowerPoint la va a subir al aula virtual después. Ya está subida. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Bueno, les hago una pregunta más. ¿Qué función cumple la capa HAL? La capa de abstracción de hardware. ¿Qué función cumple? También respondan por el chat. Profe, ¿cómo era bien la pregunta? Sí. ¿Qué función cumple la capa de abstracción del hardware? HAL. Bien, gracias. La que tenemos aquí, la última. Sí. Esta es la que está en contacto con todo el hardware del sistema. Bien, a ver. Bien. Bastante bien están contestando. Perfecto. Recuerden que deben contestar todos. Tendría que tener 83 mensajes, si no los tengo. Bueno, les consulto. ¿Consiguieron los libros? En PDF, aunque sea, alguien los consiguió y los pudo compartir con los demás compañeros. Sí, en libros sí, profe. Ujú. ¿Qué Y libro en consiguieron? el PDF. Y en la fotocopiadora de la Facu creo que está únicamente el tema del de Linux. No, los libros del teórico están años, así que los tienen. Preguntaré de nuevo entonces. Pregunte de nuevo. ¿Fuiste al segundo piso? Yo no fui, fue mi novia por mí y me dijo que el que había, que estaba el de Linux. Porque ella Mm, pidió, le dije cuál es pedir y me dijo que tenían el del pingüino, que era el de Linux. bien. Bueno, que pregunten en segundo piso, donde está Sebastián. Ujú. Él tiene los libros y ya los debe tener para fotocopiar. Y si no, bueno, en PDF, ¿qué libro consiguieron? Yo tengo el de Linux, pero dice teoría y práctica. Bueno, pero eso es para Más el que nada lo tengo para práctico. práctica. Eso es para el práctico. Sirve solo para el práctico. Yo estoy hablando del teórico. Del teórico. Tienen el de Tannenbaum y el de William Stalin. Tienen que tener ambos para empezar a estudiar. ¿No consiguieron ninguno? No. ¿No? Bueno, no todos contestaron, ¿eh? Me faltan todavía. Sí, profe, el de Bueno, Stalin, pero el otro, ni idea. ¿conseguiste el de Stalin en PDF? Claro, en PDF. Bueno, ¿y lo podés compartir por el grupo de WhatsApp para tus compañeros? Sí, no hay problema. Bueno, el que consiga el de Andrew Tannenbaum también lo comparte. Es muy importante que tengan el material para estudiar.
ya tienen el del práctico. Incluso el libro del práctico está en el aula virtual, apenas ustedes entran en la parte de arriba, que en la sección 0 está el link para bajar el PDF del libro de Linux. Con eso no hay problema. Con los otros autores, bueno, hay que buscarlos. Recuerden que el de William Stalin es el de 5ª edición, el que tienen que encontrar. El de Tannenbaum no recuerdo qué edición les pide. Andrew Tannenbaum, sí, creo que es 3ª edición. ¿Mm? Una pregunta, profe, ¿cuál es la forma de evaluación teórica de la materia? En los parciales vamos a ir al laboratorio Ujú. y vamos a resolver en la plataforma Moodle. Ah, bien, son cuestionarios, digamos, en la parte teórica. Cuestionarios, exacto. Bien, En el más cómodo. examen final es oral. Bien. La evaluación es oral en el examen final. Bueno, ¿qué fecha les di yo para el primer parcial? No recuerdo. Yo sinceramente no recuerdo. ¿Los demás? Me parece 3 que de di fecha. junio o 6, no me acuerdo. Ahí 3, busco. viernes. 3, creo, el 3. Yo tengo 3 de anotado junio. que es el 3 de junio. Perfecto. Bueno, vamos a ir viernes 3 del 6 al laboratorio de sistemas. ¿Mm? Y ahí van a resolver el cuestionario en plataforma Moodle. ¿Bien? Es presencial, por supuesto, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántas aulas nos asignan de acuerdo a la cantidad que ustedes van a hacer, más o menos 85-90. Nos van a asignar seguramente 2 aulas y yo pediré la colaboración de las otras profes que me acompañan. Bueno, el objetivo es que ustedes, bueno, estudien mucho, logren la aprobación directa si no tenemos problema. Y si tienen que rendirlo al teórico, bueno, hay que estudiar mucho porque este es oral. Son 3 temas que los sorteamos prácticamente, es al azar, y ustedes tienen que desarrollar uno en el cual se sientan más cómodos y nosotros les vamos haciendo preguntas sobre los otros 2 temas que quedan pendientes. ¿Sí? Así que recuerden que tienen que usar el vocabulario de la materia y tienen que sentirse seguros con todo lo que nos dice. Bien. Bueno, si se va a poder navegar, y no creo, Joaquín, seguramente va a ser secuencial, pero no lo tengo definido todavía. El de William lo consiguió, bueno, el que lo haya conseguido lo comparte uno, así no comparten todos el mismo. Consigan el de Tannenbaum, que ya lo vamos a usar más adelante. ¿Bien? Bueno, chicos, dejamos aquí. Hasta aquí llegamos por ahora. El viernes que viene o la próxima clase comenzamos ya con el siguiente tema, que es administración de archivos.